Bienvenidos en todos a Drogas en la Balanza, un podcast de reflexión crítica sobre las políticas de drogas. Hoy vamos a explorar uno de los debates más urgentes actualmente: legalizar o descriminalizar las sustancias psicoactivas. ¿Qué implicaciones tendría esto para la salud pública, la sociedad, la economía y principalmente los derechos de las personas? Para esto vamos a realizar un debate defendiendo ambos puntos. Para entender por qué este debate es relevante, comenzamos por los datos. Según el último informe de United Nations Office on Drugs and Crime, o la UNODC, 292 millones de personas consumieron drogas en 2022, lo que representa un aumento del 20% en 10 años. La sustancia más usada en el mundo continúa siendo el cannabis, según varias fuentes, como la Organización Panamericana de la Salud. Pero detrás de estas cifras hay algo más. Un número importante de personas que usan drogas y que desarrollan lo que se define como un uso problemático de sustancias, que también puede ser dicho como un patrón de consumo que causa daño físico, mental o social, independientemente de si existe dependencia. Esto también según múltiples fuentes, como por ejemplo la UNODC o Cielo en un informe de Brasil. Según la región, muchos de estos consumidores no reciben tratamiento. De hecho, en 2022, de los millones con trastornos por consumo, solo una pequeña minoría accedió a servicios formales. Una de las razones principales que muestran perdón, que exponen los defensores de la legalización o la descriminalización, perdón, es que el modelo prohibicionista, como funciona actualmente, no ha logrado reducir en lo absoluto el consumo problemático ni la oferta de drogas. Y pues como podemos ver, el consumo mundial sigue aumentando. Regular las drogas permitiría controlar su producción, controlar su calidad, la potencia, la distribución y evitar mercados negros peligrosos para las personas. Pues añadido a esto, una regulación bien diseñada podría incluir estándares de seguridad, límites de potencia, como en el caso del cannabis, y algunos mecanismos de control para las edades, principalmente pues limitar el consumo de menores de edad, que sabemos que cualquier consumo para menores de edad es un consumo problemático. En cuanto a bueno, desde la perspectiva de la salud pública y derechos humanos, algunas organizaciones como World Health Organization o la OMS han señalado la necesidad de enfocarse principalmente en la reducción de daños, en el tratamiento y en el apoyo a las personas, más que en la criminalización. Y pues finalmente se argumenta también que la descriminalización del uso, sin necesariamente legalizar la producción o la venta, podría reducir, o bueno, reduce la estigmatización social y la sobrecarga del sistema de justicia, liberando algunos recursos para salud pública. Ahora, en una contraparte muy importante es tener en cuenta los riesgos y los argumentos que están en contra de la legalización. Es importante mostrar que la evidencia nos ha presentado múltiples veces que la regulación o la legalización no es una panacea. Por ejemplo, una revisión sistemática sobre la legalización y la despenalización del cannabis detectó que, tras dichos cambios, aumentaron los casos de intoxicaciones agudas con cannabis, especialmente entre población pediátrica, con un riesgo relativo agrupado de 3,56 veces. Estos son dos estudios hechos por PubMed que muestra el impacto del cannabis y la legalización, también junto con un estudio de la PMC. Además, la legalización de sustancias con concentraciones altas de THC podría aumentar los riesgos de problemas de salud mental, un uso problemático y trastornos relacionados con el consumo. También existen preocupaciones sobre la seguridad vial. Algunos estudios sugieren que la legalización del cannabis puede relacionarse con un aumento de accidentes de tránsito, puesto que el cannabis es una droga que también hace que las personas pierdan muchas veces las habilidades motrices, haciendo que se ralenticen los controles de riesgos y además se tomen decisiones mucho más apresuradas. Más allá de la salud, hay quienes advierten que una regulación inadecuada, sin controles estrictos de producción, distribución, publicidad y limitaciones de acceso, poder incrementar el consumo, así como la normalización social del uso, haciendo que las personas vean las drogas como si fueran mucho más seguras y más saludables de lo que realmente son, ignorando los riesgos asociados a estas.
Pues bueno, ya una vez vistas como estas dos posturas, ¿no? Surge pues una opción intermedia, que sería la descriminalización del consumo acompañada de políticas de salud pública, tratamiento, educación y reducción de daños sin necesariamente permitir la venta libre, ¿cierto? Esta vía pues buscaría equilibrar los derechos individuales con la protección colectiva. Muchos estudios sobre reformas legales, sobre todo en contextos de cannabis, han encontrado que no necesariamente aumentan el uso general tras este tipo de reformas. Este enfoque mucho más centrado en la salud, más allá que en la represión, permitiría ofrecer servicios a quienes desarrollan problemas, reducir la carga del sistema judicial y social y, añadido a esto, pues permite una regulación mucho más humana y científicamente informada. Como una conclusión provisional, queremos también hablar desde una perspectiva que tome en cuenta ambas posiciones. No existen respuestas simples. La legalización, la descriminalización y la regulación implican ventajas y riesgos que son imposibles de ignorar para ambos lados. Lo que sí nos parece muy claro, según la evidencia actual, es que el modelo prohibicionista clásico, basado solo en la criminalización y en la represión de las drogas, tiene costos elevados en salud pública, derechos humanos y justicia social, además de los claros efectos que tiene sobre la economía de varios países que buscan exactamente la erradicación de las drogas y hacen una guerra activa en contra de las drogas. Por ello, urge un enfoque informado por datos, centrado en salud, reducción de daños y en la regulación transparente. Por eso nosotros velamos en este podcast no convencer, sino invitar a una reflexión crítica y a una discusión responsable frente a todo lo que tiene que ver con el uso de las drogas. Queremos dar también gracias a todos los créditos y dar crédito donde debemos darlo. Tenemos una bibliografía amplia que incluye a la UNODC en un reporte del 2024 que habla del uso de las drogas, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el uso de sustancias, para Nembrand en un estudio que hicieron del impacto del cannabis y la legalización y la decriminalización en los envenenamientos agudos sobre el cannabis, un estudio de Hall y Linsky para la salud pública y los impactos del cannabis y la política de los Estados Unidos y cómo debería ser mesurada, además de Sierra Martínez, que además con un grupo de investigadores nos hablan de la marihuana en las calles y cómo continúa esta historia en Colombia. Finalmente, también una organización para la economía y la cooperación del desarrollo, según el Banco Mundial, que además nos habla del panorama de la salud en Latinoamérica y en el Caribe. Sin embargo, todas estas referencias se van a encontrar en el anexo para que si ustedes lo desean puedan revisar toda la información mucho más a fondo e investigar por su parte. Muchísimas gracias y gracias por escuchar el episodio de hoy.